detectarían ustedes error? No en computación, sino de manera general. Digamos que ustedes están en el laboratorio y tienen su tablita y están llenando la tablita. Por ejemplo, están en séptimo, entonces los laboratorios que deberían faltarles son los laboratorios de contemporánea, Contempo. Y una de las prácticas que van a medir es, por ejemplo, el de potencial de ionización. Entonces, ustedes van a aumentar el voltaje y ustedes van a medir la corriente eléctrica. Y entonces, ustedes van a tener un comportamiento de este estilo, luego van a obtener algo así y luego van a obtener una caída en la práctica. Y entonces, pues esta es como la gráfica que deberían obtener, pero esta es una gráfica bastante suavizada. Lo que ustedes realmente van a tener, pues van a tener un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí, y luego se va a despegar del comportamiento original y pues de repente van a tener que cayó a cero, ¿no? Algo así les va a salir en la gráfica. Y pues resulta que cuando ustedes hacen el cálculo teórico de lo que realmente les debería salir, pues debería salirles algo como este estilo. Algo así. Y entonces, ¿cómo ustedes definirían el error? ¿Quién se atreve a decirlo? O a escribirlo en el chat. ¿Qué es el error? ¿O qué tipos de error conocen? Como les digo, esto no tiene nada que ver con computación, esto es como análisis de errores en general. ¿Qué tipo de error conocen, jóvenes? Sistemático. El error sistemático. Ok, ahorita vamos a hablar de ello. En este caso, en esta gráfica, ¿hay un error sistemático? Mi querido Leo. ¿Sí fue Leo el que abrió? ¿O No fui yo, fue Saúl. Saúl? Ok. ¿En esta gráfica hay un error sistemático? No. Ok. ¿Cómo se vería un error sistemático? Entonces, Que tiene un patrón. un error sistemático. Tiene un patrón. Por ejemplo, si a ustedes les da algo así en el laboratorio, cosa que ya a mí sí me ha tocado llegar a ver, que ustedes midieran algo así, estos fueran los valores que ustedes midieran, pero la curva teórica fuera algo así. Este de aquí es un error sistemático. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? Quiere decir que todos los valores tienen el mismo error en tamaño y en dirección, ¿no? ¿Y por qué puede surgir esta clase de error? ¿Alguien de aquí ya le pasó en el Sí. laboratorio? ¿Ya les pasó? ¿Por qué te pasó, Saúl? Cuéntame. Por los instrumentos de medición. De que, pues, digamos, la facultad tiene los instrumentos más innovadores del planeta. Entonces, ya si tienes 30 años con la misma cosa, pues va a fallar. Pero pues ya es algo que se sabe. Exactamente. Este error generalmente quiere No decir te que hay creas un que error también en los el equipo laboratorios con el que se está que son midiendo. mejores del país, ¿eh?
Porque he escuchado de que dicen que de Guadalajara los aparatos están peor que los de aquí. No, no es por tirarle tierra a la UNAM. Aquí la cosa es, esta clase de errores se ve mucho, realmente mucho en los equipos, y esto es porque generalmente el equipo no está calibrado, que este es como lo más probable, o el equipo está dañado. Dañado. Pero tiene una gran ventaja, y esa es la razón por la que muchos laboratoristas dejan el equipo así, a pesar de que necesita calibración. Como todas las medidas están corridas en alguna dirección de manera constante, tú puedes remover el error sistemático. Es un error removible. Entonces, no es por justificar el hecho de que no se calibre o no se reparen los equipos. Que lo que les quiero decir es, esto se puede remover de manera sencilla. Y es muy evidente, por ejemplo, cuando esto de aquí es energía, ¿no? Esta curva que dibujé aquí es energía de amarre, que es una de las diferentes energías que pueden medir los equipos. Dejen ver si tengo el Sutton para que lo vean. La cosa es, como esta es energía y como el cero de energía es de manera arbitraria, yo puedo elegir dónde está el cero de energía, pues tú en tu reporte, pues simplemente recorres los puntos hacia arriba y entonces ya en vez de quedarte estos puntos negros, digamos, quedarían los puntos azules y entonces ya te quedarían acá arriba, ¿no? Y puede que no te queden exactamente, pero ya es algo muchísimo más cercano a lo esperado, ¿no? Entonces, este es un error sistemático y tiene la casualidad de ser removible. Pero este de acá arriba no es sistemático. El error no es el mismo para todas las medidas. Entonces, resulta que tenemos que definir un primer valor y lo que se conoce como el error verdadero. Error. Ah, qué divertido. Error verdadero. Y el error verdadero no va a ser otra cosa que la diferencia entre el valor esperado y el valor medido. Entonces, esta es la diferencia entre el valor esperado menos el valor medido. ¿Ok? Y podemos ver rápidamente la definición de true value. Y hablando de equipos y de malos equipos, que ya le tiramos mucha tierra a los laboratorios de la facultad, que yo sí creo que hay muy buenos equipos y muy buenos laboratoristas, ¿eh? Como bien dice Carlos, tenemos a los mejores del país, tal vez no a los mejores del mundo, pero sí a los mejores del país. Los equipos tienen dos errores asociados. Uno de ellos es un error de calibración y el segundo error, como muestra la gráfica, es el error asociado a la escala. Hay una escala mínima de qué tan fino es la precisión que tenemos y si tenemos un valor inferior a la precisión que podemos medir, pues este es realmente como el valor más preciso que podemos tener, ¿no? Este sería nuestro epsilon de verificación, qué tan cercano es. Y algunas personas les van a decir en los laboratorios que el error es la mitad de la mínima medida. Algunos otros laboratoristas les van a decir que es la mínima medida. Yo realmente me guío más que nada por órdenes de magnitud. Entonces, por ejemplo, si aquí el velocímetro o el tacómetro, de hecho, va de 0 a 120 kilómetros por hora, pues si la rayita representa 1 kilómetro por hora, pues entonces para mí el error sería, en este caso, ¿qué sería la medida? Sería 49 más menos 1 kilómetro por hora, ¿no? Sí. Sí. Entonces aquí les dice, no, la velocidad real es 48.86.
Entonces 49 más menos 1 está dentro del rango de error. Como les digo, algunos laboratoristas dirán que pueden redondear a la mitad, pero en realidad es el orden de magnitud, ¿no? O sea, el orden de magnitud de nuestro error es de 1 km/h. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de precisión y de accurate. Se me olvida siempre cuál es la traducción de accurate. Déjenme, para no mentirles. Exactitud. Exactitud, sí. Entonces, lo que ustedes van a tener cuando vean esta clase de errores es que la precisión es qué tanto se alejan las medidas entre ellas y la exactitud es el promedio de las medidas, qué tan cerca están del valor real. Entonces, en la imagen A, vemos que es como si estuvieras disparando con una escopeta a una diana, pues todos los que han disparado una escopeta, ¿alguien le quiere disparar una escopeta? Pregunta seria. ¿Nadie? ¿Nadie es de rancho? Qué mal. No, Yo solamente pistola de balines, que son las legales aquí en México. O, sí, pistolas de balines de mecánicos. Ok. No sé si es porque vivo en un lugar donde todavía hay ranchos, pero a mí sí me tocó disparar escopetas en contra de las tuzas para que no se comieran el maíz. Entonces, cuando ustedes... Resorteras. Resorteras. Sí, pero pues, tendrías que ponerle varias piedritas, ¿no? Para darle a la diana. Entonces resulta que a diferencia de una pistola, que generalmente tiene una sola balita y que suelen disparar si no están dañadas a donde apuntas, la escopeta tiene un montón de perdigones. Y cuando estalla el cartucho, generalmente deja un patrón en la diana, como se ve en la sección A y B. Dependiendo de qué tan lejos estén, es si va a estar separado o si va a estar muy pegado, como en el caso de C y D. Entonces, la precisión de una escopeta es muy pequeña porque los perdigones se abren rápidamente y abarcan una muy buena cantidad de área, ya a una distancia de unos 20 a 30 metros. Mientras que, por ejemplo, un rifle o una clase de arma como una pistola automática tiene mucho mayor precisión. Pero que sea precisa no quiere decir que le peguen a la tusa, ¿no? Entonces, pegarle a la tusa implica que ustedes tienen que ser exactos. Entonces, en la A tenemos una escopeta con alguien que no sabe disparar, pues no le atinó y aparte se esparció, pero tiene un valor bastante cercano, ¿no? Entonces, sí le dio la tusa. Con una escopeta bien centrada, pues hay más probabilidades de darle la tusa. Y ya cuando tienen ustedes un rifle o una pistola automática, pues es mucho más exacta, perdón, es mucho más precisa, los disparos son mucho más juntos, pero pues tienes que apuntarle mejor, ¿no? Entonces, por eso los granjeros suelen tener escopetas para cazar a las tuzas y no rifles. Porque pues si estás tú solo en tu campo, pues no te importa darle a las maíces de al lado, ¿no? Solo te importa matar a la tuza. Y es más sencillo con una escopeta. Entonces, como bien dijo Saúl, accurate es exactitud. Y eso quiere decir qué tan centrado estamos de nuestro valor real. Y la precisión es qué tan separados están nuestras aproximaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? No. Ok. Ah, todo bien, está bien. Muy bien. Entonces, cuando les salgan esta clase de errores, si ustedes me dicen que tienen un error verdadero de 4, el error verdadero de 4. Sí se está viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí insertamos el meme de Doctor Who, que dice, ok, tengo un error verdadero de 4. ¿4 es mucho o es poco?
Así Es que mucho. Pues como contesta Doctor Who en el meme, ¿no? Depende de qué están midiendo. Si ustedes me preguntan si matar 4 tuzas en un día es mucho, pues sí, porque ya tenías tu palanteo repleto, ¿no? Pero si me dices que tienes 4 electrones para juntar un column de carga, pues 4 electrones no son nada. ¿Están de acuerdo? Más o menos, ¿cuánto es un coulomb? Pregunta para ustedes. ¿Cuántos electrones hay en un coulomb? 6.25 por 10 a la 25, 20 y algo, 23, 25, algo así. No se escucha, está muteado, profe. ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ok. ¿Cuál es la carga de un electrón? ¿Alguien se la sabe? 1.6 por 10 a la menos 10. Ah, muy bien, Fernando. Alguien sí se la aprendió. Es de las constantes que se tienen que aprender. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos electrones necesitan? 6.25 por 10 a la 18 electrones para formar Muy un bien, coulomb. Leonardo. Entonces, ¿4 electrones son muchos o pocos? Son muy poquitos, ¿no? Pues son casi nada. Entonces, resulta que el error verdadero realmente nunca les va a ser útil en ciencia. Lo que realmente les va a ser útil es el error relativo. Entonces, el error relativo nos relaciona nuestro error verdadero entre la medida que estamos midiendo, ¿no? Entre el valor verdadero. Verdadero. ¿Por qué es importante medirlo? Pues porque si nos faltan 4 electrones para un colón, pues realmente no hay ningún equipo en este planeta que les vaya a decir que les faltan 4 electrones para un colón, ¿no? Realmente dudo mucho que haya algo que tenga 19 cifras de precisión, un equipo de laboratorio. Entonces, el error relativo es el error que realmente les va a importar. Y ese error también se suele representar como error porcentual. Error porcentual. Escribo demasiado rápido. Porcentual. Y ese es el error relativo multiplicado por 100%. Y esto es generalmente lo que ustedes van a ver reportados en libros, en los manuales de laboratorio o en los artículos de investigación. Entonces, si a ustedes les faltan 4 electrones para completar un column, pues tienen un error de 1 por 10 a la 18. 1 por 10 a la menos 18%, ¿no? Entre 100, por 10 a la menos 16. Eso quiere decir que ustedes tienen una precisión en la carga que están midiendo de 16 cifras, ¿no? Y eso es un muy buen resultado. Y bueno, aquí podemos ver en el chapra la definición de error verdadero, que es el valor real menos la aproximación que estamos haciendo. El error relativo, que es el error verdadero entre el valor real. Y finalmente el error porcentual, pues es el error verdadero entre el valor verdadero multiplicado por 100. ¿Hasta aquí hay alguna duda de los tipos de errores que hay? ¿Sí? No. ¿No?
En esta gráfica, ¿cómo se vería un error sistemático? A ver, para Saúl, que fue el que dijo de error sistemático. Que todos los valores estén un poco más separados del centro o que estén en otra posición dentro del mismo círculo. Exactamente la C y la A tienen un error sistemático. Todos ellos están corridos. Y esto es un error removible. Literalmente es, por ejemplo, que tienes tu rayo láser mal apuntado al hacer el patrón de interferencia en óptica, ¿no? Entonces, en vez de salirte el patrón de interferencia aquí en el centro, te salió del lado izquierdo, hacia arriba. Entonces, un error sistemático es de este estilo, un error de precisión es del estilo de la A y la B, ¿no? Y bueno, un buen equipo de laboratorio, uno de los mejores del país, pues debería siempre dar resultados como la gráfica D, ¿no? Pero pues ya me dijeron que eso no siempre pasa. Ok. Hasta aquí estamos claros. Los tipos de errores que hay. Esto no tiene nada que ver con computación. Estos son errores en general. Y lo que yo quería que hicieran, y fue la razón de esto, es siempre que ustedes les pregunten, oye, ¿cuál es tu error? Traten de reportar el error porcentual. Siempre traten de reportar eso. Si ustedes les dicen qué tanta precisión tienes en tu distancia, calculen el error del instrumento, divídanlo entre lo que lo están midiendo y multiplíquenlo por 100%. Y eso es lo que van a reportar. Ok. ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? No, creo que no. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los 3 tipos de errores que surgen en computación. Entonces, cuando empecemos a hacer la derivada, que es donde más se va a notar en derivada de integral numérica, ustedes van a tener la derivada, por ejemplo, vamos a decir que tenemos una función, que es, una función f, digamos que es el seno de x, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada es f', ¿no? ¿Cuál es? Pues es coseno de x, ¿no? Y entonces, cuando ustedes traten de calcular la derivada por alguna de las aproximaciones por la derecha o por la izquierda, que son las que vimos la clase pasada, ustedes tenían que era f de x más delta x menos f de x entre delta x, ¿no? Y esto es un valor aproximado. Entonces, el error total, el error verdadero, se definiría como la f' aproximada, vamos a llamarla F1, ¿no? F1 menos F', ¿no? Ese sería el error verdadero. ¿Están de acuerdo? Y esto claramente va a ser distinto de 0. ¿Sí o no? Sí. Pues sí. Ok, entonces, este es el programa de la semana pasada. Y vamos a ponerle el seno de x. Y entonces, a este programa, ¿cómo lo modificaríamos para calcular el error? Ah, ya lo puse. Ah, pues así. Entonces, este sería el error verdadero, ¿no? Error verdadero. Para seguir la anotación de hoy. Verdadero.
Y entonces aquí podemos ver los órdenes del error verdadero. A esto de aquí, a este primer error, generalmente se le suele decir como el error del algoritmo. Me marca error el audio. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Esto de aquí es el error del algoritmo. Es un error intrínsecamente por la aproximación que estamos haciendo. Si recuerdan, la f' la despejamos de la serie de Taylor, ¿no? La serie de Taylor de f de x más delta x es f de x más f' de x por delta x más f bi'prima por delta x al cuadrado entre 2 más delta x al cubo entre 3 factorial por f de orden 3 más bla, 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 bla. Y entonces la aproximación que da Newton en el Principia es la aproximación a segundo término, ¿no? Y todos los términos de orden 2 o superior los hicimos 0. Entonces, este error que estamos esperando es el error del algoritmo. Ese es el único error que tenemos aquí, en esta gráfica. ¿Qué otra clase de errores se les ocurre? Ya platicamos un poquito de ellos en bloque 1. ¿Alguien se acuerda? Sí, no, quién sabe. No, pues bueno, básicamente, ¿cómo decirlo? El error de la medida en el tipo de algoritmos va a estar determinado por la cantidad de bits que la computadora puede procesar, ¿no? Muy bien. Si ven que los primeros errores van a estar dados porque nosotros vamos a truncar las series de Taylor, las series geométricas. Nosotros no podemos tener un número infinito de series. Necesitamos cortarlo a un número finito. Entonces, de entrada, pues nunca vamos a llegar a la igualdad. Ese es el error del algoritmo. Pero, como bien comenta su compañero, también tenemos dos clases de errores por los tipos de variables que estamos usando. Las variables de tipo real o tipo flotante no tienen un número infinito de cifras. Tenían, como les había dicho, en single point era de 8 cifras, en double son 16, en cuádruple precisión son 32. Yo tengo que cortar mis números reales a un número finito de cifras. Y eso va a generar dos tipos de errores. El primero de ellos es el error de redondeo y el segundo de ellos es el error de truncamiento. El error de truncamiento es porque, pues, como vimos en el velocímetro, yo tengo una escala mínima. Y si yo me paso de esa escala mínima, pues simplemente ya no voy a poder mejorar mi resultado. Y el error de redondeo es cuando automáticamente la máquina va a tratar de subir a la cifra más cercana o bajar a la cifra anterior. Entonces, para ello, quiero ver que veamos los límites de las variables flotantes que maneja Python explícitamente en su máquina. Entonces, vamos a hacer unos códigos que me calculen diferentes valores, ¿no? Los valores que quiero que encuentren es cuál es el número real más pequeño que puede representar Python, el número real más grande que puede representar y finalmente la epsilon. Es decir, cuál es el valor más pequeño en el que puede distinguir dos números. Entonces, hagamos primero el de valor mínimo, ¿no? Entonces, para hacer un valor mínimo, vamos a definir el 1 y vamos a poner un while. Y vamos a decirles que me vaya imprimiendo el min, el valor mínimo, y que después de imprimírmelo,
me lo divide entre 2. Entonces, el valor mínimo, pues va a ser mientras el mínimo sea distinto de 0. Cuando corramos este programa me va a imprimir 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.865 y obviamente lo va a hacer de súper rápido y va a llegar a un punto en el que la máquina ya no va a poder distinguir entre el valor mínimo y el 0, porque al dividir entre 2 simplemente voy a llegar a que es 0. ¿Sí se entiende? Sí. Vamos a correrlo. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es el mínimo valor que puede representar un punto flotante? ¿No? A ver. Entonces resulta que en mi máquina el valor mínimo es 5 por 10 a la menos 324. Este es el valor mínimo que pude representar antes de que la máquina ya no pudiera distinguir entre 2.5 por 10 a la menos 325, ya no lo distingue de 0. ¿Alguien lo puede correr en su máquina? A ver si les da lo mismo. A ver, lo voy a intentar. Este mínimo depende de 2 cosas, mi querido Hugo. Lo puso en el chat. Entonces, Hugo nos pregunta que si el mínimo depende de la máquina o de Python. Depende de las dos. Este se le conoce como el valor mínimo de la máquina y es el valor más pequeño que puede representar en este caso mi laptop con la versión 3.8.9 de Python. Si yo corriera este mismo código, estas 4 líneas de código en otra versión de Python, principalmente más vieja, yo llegaría a un mínimo más grande. Entonces, vamos a... ¿Alguien más ya lo pudo correr? ¿Llegó al mínimo, al mismo mínimo? A mí me salió el mismo. ¿A todos les salió el mismo? Sí, 5e menos 324. Ok. Casi todas las máquinas son de 32 bits y de 64 bits. Entonces, este de aquí es el mínimo de 64 bits. Entonces, cuando yo era estudiante hace 20,000 años, allá en el 2000, me tocó justamente el cambio de 32 a 64 bits y no todas las máquinas de laboratorio eran nuevas. De hecho, solo cambiaron como 6 o 7. Entonces resulta que los que tenían la máquina nueva les salía este mínimo y los que tenían máquinas viejas les salía como por 10 a la 69, que es la diferencia entre 32 y 64 bits. Ok. Entonces ahora vamos a agregar el valor máximo. No vamos a hacerlo como un programa independiente. Máximo. Pues vamos a empezar de nueva cuenta con 1 y vamos a hacer un while. Y entonces vamos a decir que máximo tiene que ser distinto de algo. Y mientras sea distinto de esa cosa, pues que me imprime el máximo y que me lo multiplique por 2. Ahora, esto va a depender del lenguaje que ustedes estén usando. Si ustedes ejecutan este código en C, lo que tendrían que ponerle aquí es NaN, que es generalmente not a number, que quiere decir que ya te saliste del rango de los valores reales. Pero Python 3 tiene una versión bonita para que no marquen errores de que no es un número, ¿no? NaN literalmente significa not a number. Entonces, para evitar los errores de not a number, Python lo que hizo fue agregar un valor llamado inf. ¿Qué creen que vale inf? ¿Quién se atreve a aventarse? El 5e a la menos 24.
inf. Pues vamos a correrlo. Empezamos en 1, ¿no, Leo? Entonces la segunda va a ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 248. Y así se va a ir hasta llegar a 8.98 por 10 a la 37, a la 307. Si ustedes multiplican este número por 2, lo que Python va a interpretar es que ya vale infinito. Inf significa infinito. Y hay dos valores que siguen contando como número, a pesar de que no lo son. Cualquier matemático aquí diría, no, el infinito no es un número. Pero resulta que para Python sí. Si ustedes se salen del rango de los números reales, que el número más grande que puede representar es 8.98 por 10 a la 307, automáticamente Python va a creer que es infinito. ¿Cuál es el número más negativo que creen que puede valer? Si empezamos en -1 en vez de en 1, va a haber un valor llamado menos infinito y es el negativo del infinito, ¿no? ¿Hasta aquí queda claro el valor mínimo de la máquina y el valor máximo de su máquina? Sí, no, preguntas. ¿Tu número favorito, el infinito? Es bien divertido. Ok, entonces ya vimos cuál es el número real más pequeño que puede reproducir sus máquinas, su laptop, su celular, donde lo estén corriendo el código. Ya vimos el número más grande que puede representar Python en su máquina. Ahora nos toca ver el epsilon. ¿Cuál es la escala más pequeña que puede distinguir Python entre dos números? ¿Cómo le harían ustedes para definir el epsilon? Generalmente se utiliza EPS. ¿Qué método utilizarían? ¿A alguien se le ocurre? Es muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿no? Al número más pequeño y al número más grande. La pregunta es, ¿cuál es la condicionante? En la escala del Chapra veíamos el velocímetro, ¿no? Y el velocímetro iba de 1 km/h en 1 km/h. Entonces, para definir el error, la escala más pequeña, ¿qué comparación se les ocurre? Una resta. Ah, creo que estás muteado. Está fallando mi micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ok. Sí. ¿Qué restra se te ocurre, Saúl? Ay, no lo sé, una resta mientras corre el while. Mm, A ver, esta es la del mínimo, la del valor mínimo. Pero a mí no me interesa cuál es el valor mínimo, a mí me interesa encontrar la diferencia entre dos números. ¿Cuál es la mínima diferencia que puedes distinguir? Entonces, ¿qué les parece si hacemos 1 más EPS? Entonces, 1 más 1 da 2. Divido el 1 entre 2, me da 0.5. 1 más 0.5, luego divido el 0.5 entre 2. ¿A qué tiene que ser diferente esa suma?
A 0. ¿A 0? ¿Esta suma va a llegar a 0? Tiene que ser diferente de 0. Pues vamos a ponerle 0 a ver qué pasa. ¿Por qué no se detiene? Sigue corriendo, ¿no? 1 más EPS siempre va a ser mayor que 0, ¿no? Vamos a detenerlo. Tiene que ser mayor que 1. Tiene que ser diferente de 1. Esta es una serie convergente a 1, ¿no? Entonces, Sí. 2, 1.5, 1.25, 1.125. Esta cosa va a converger a 1. Entonces, lo que quiero es que se detenga cuando siga siendo diferente de 1. Cuando ya sea igual a 1, pues ya no me importa, ¿no? Entonces lo corremos y resulta que este es el valor más pequeño en que en Python puede distinguir entre dos números. Si ustedes tienen una diferencia menor que 2.22 por 10 a la menos 16, Python no puede distinguir entre esos dos números. Entonces, por ejemplo, si ustedes piden que les diga 1 más 1 por 10 a la menos 17 y que les diga si eso es distinto de 1, ¿qué creen que va a imprimir? Les va a decir que sí es igual a 1, ¿no? Aquí claramente ustedes, cualquier matemático me diría, no, pues 1 más 1 por 10 a la menos 17 no es igual a 1. Pero resulta que para la máquina sí. Cualquier número que esté por debajo de esto, esto se le conoce como el epsilon de la máquina, machine epsilon. Este es el número más pequeño que sus máquinas, su laptop, su celular, puede distinguir entre dos números reales. ¿Ok? ¿Seguros? Ok. ¿Y eso es un estándar o es ya una limitación de todas las máquinas? Este es el estándar para, una variable real de tipo, bueno, para una variable de tipo flotante de 32 bits. De hecho, es de 64 bits. La de 32 bits es más imprecisa. Deja ver si tengo la tabla. Epsilon. Lo estoy buscando en el Chapra. No, no viene en el Chapra. Bueno, la otra fuente no me gusta mucho, pero se las voy a poner porque es la que tengo. El epsilon para 16 bits es 4 por 10 a la menos 4. Para, single precision para float es 5 por 10 a la 8. Para doble precisión es 1.11 por 10 a la 16. Y para cuádruple precisión, que ya sería 128 bits, es 9 por 10 a la menos 35. No tengo una laptop de 128 bits. Sí tengo una tarjeta de video con eso, pero está en mi cubículo y todavía no regresamos. ¿O si venden ese tipo de máquinas? Pues sí tenemos, en el instituto sí tengo un par de tarjetas Tesla y las Teslas sí soportan cuádruple precisión. Pero todas sus máquinas utilizan 64 bits, que es doble precisión, y es 1.11 por 10 a la menos 16. ¿Por qué no me dio 1.11? Porque se me olvidó imprimir el último paso, ¿no? Print EPS. Ahora sí. 1.11 por 10 a la menos 16. Entonces, todas las máquinas de 64 bits tienen este error de máquina. El machine epsilon es de 1.11 por 10 a la menos 16. No puedes hacer como valores con la masa del electrón, de su carga, etcétera. Sí puedes, mi querido Leo. Aquí tenemos el código del mínimo. Print mínimo. Lo corremos.
Entonces, el valor mínimo es 5 por 10 a la menos 324. Lo que te quiere decir el epsilon es que yo tengo 16 órdenes de magnitud entre 1 y 1 con 16 ceros y luego un 1. Este de aquí, vamos a decir que no imprima, ¿no? Este de aquí, 1 más 1 por 10 a la menos 17, este es 1.00000000. ¿Cuántos llevo? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y luego un 1, ¿no? Eso es lo que significa este valor de aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ejecutarlo. O sea, lo que quiere decir el 1.11 por 10 a la menos 16 de 64 bits es que tú tienes 16 cifras de precisión. Esas 16. Y que lo que venga después ya no lo cuenta. Pero ese sí lo sigue contando, ¿no? Este también. Es hasta el 17. Si le pongo el 16avo cero, cuando ya empieza a tener problemas, ¿no? Yo le puse 16 ceros y un 3 y la máquina dijo, ¿quisiste decir 16 ceros y un 2? ¿Sí lo ves? Entonces, lo que quiere decir el epsilon es que tú tienes 16 cifras de precisión. Entonces, si tú tienes la carga del electrón, Leo, o la masa del electrón, o el número de Avogadro, sí lo puedes representar, pero tú solo vas a poder representar las primeras 16 cifras. Que como bien lo pinta el Chapra, es como si tú tuvieras 16 casillas. Y lo que pasa en la 17 ya es basura. Literalmente basura. No puedo yo decir qué es lo que va a seguir en la casilla 17. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Ok. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nadie? Ok, nos pregunta Leo que qué pasa si hacemos la carga del electrón. Pues vamos a hacerla, ¿no? Entonces, ¿la carga del electrón cuánto era? 1.67 por 10 a la menos 19. 1.67 por 10 a la menos 19. Entonces, vamos a decirnos que nos imprima Q menos 0.9 Q. Esa era tu pregunta, ¿no? Que Creo que ya debería, no está viendo la presentación. ya nos está viendo. Ah, perdón. Ahora sí. Entonces definimos Q como 1 por 6, 1.77 por 10 a la menos 19. Y le decimos que nos haga Q menos 0.9 Q, ¿no? Trabajando con la carga del electrón. Y pues nos dio 1.67 por 10 a la menos 20, ¿no? Que es 0.1 Q, ¿no? Vamos a darle más cifras de la carga del electrón. Entonces, electron charge. Muy bien. Suficientes cifras. La verdad es que yo solo me acuerdo de la primera. Entonces, del 1.6. Ahí está. 1.60217 por 10 a la menos 19. Entonces vamos a ejecutarlo. Y entonces, aunque nuestro epsilon es de 1 por 10 a la menos 16, pues yo sí puedo representar perfectamente las 8 cifras que yo le puse, ¿no? De hecho,
sigo teniendo 8 ceros después de eso. Y yo puedo perfectamente operar Q menos Q o 0.1 por Q, ¿no? Entonces, por ejemplo, me estaba acordando que en Introducción a la Física Cuántica, en un problema, creo que teníamos que elevar la constante de Planck al cuadrado, y eso calculadora lo reconocía como cero. Entonces aquí, ¿Cuánto es la constante de Planck? a eso 6.060 y tantos, no, 30. Yo me Ahorita la busco. me acuerdo del 6.23 por 10 a la menos 34. Vamos a buscarla. Planck constant. Me equivoqué, es 6.62. 62 por 10 a la menos 34. Entonces, 6206. print h al cuadrado. Vamos a ver qué hace, ¿no? Pues sí dio, ¿no? 4.3904 por 10 a la 37. Que más o menos sí es, ¿no? Menos 34 al cuadrado, 34 por 2 es 68, ¿no? Y luego 6.6 al cuadrado nos da 43, ¿no? Entonces 4.39 por 10 a la menos 67. Perfectamente lo puedo hacer Python. La calculadora no pudo. Depende de qué calculadora tenías. Era una Casio, ¿no? Una poderosísima, casi así. Sí, los Casio funcionan con single precision. Entonces son de 32 bits. Entonces el máximo valor que pueden representar, si no más recuerdo, es 4 por 10 a la 59. O a la menos 59. Entonces, por eso se quedó corta. Pero O sea, la precisión doble de 64 bits, como ya vimos, puede representar hasta menos 304 o hasta más 304, ¿no? En notación científica. N a la menos 304. Entonces sí, van a poder trabajar muy fácil con esta clase de números. Recomendación personal, especialmente para el bloque que sigue, para dentro de unas 3 semanas, cuando estamos viendo simulaciones y resoluciones de ecuaciones diferenciales. Muchas veces dejamos problemas en escala cósmica, dígase un sistema solar, o en escala atómica, dígase movimiento de átomos. Mi recomendación es que trabajen en la escala adecuada. La escala adecuada para átomos es la escala atómica. Unidad de masa atómica, angstroms, nanómetros, femtosegundos, electron volts, cargas de electrón, o sea, E. Esas son las unidades adecuadas. ¿Por qué? Porque si no van a tener problemas de redondeo. Van a tener problemas de que les va a salir Q por Q, o sea, carga del electrón por carga del electrón, entre H barra al cuadrado, y la máquina se va a volver loca. Y pueden tener errores muy extraños. Mi recomendación, cambien de sistema de unidades. Lo mismo nos pasa cuando les dejamos el problema de los planetas. Trabajen en masas solares, trabajen en años, se me fue el nombre, unidades astronómicas de distancia, trabajen en años, porque si no también pueden tener problemas de redondeo. Entonces, esa es mi recomendación, Leo. Si vas a estar trabajando con unidades atómicas, pásate a unidades atómicas y quítate los exponentes. O sea, que tu programa no falle por problemas de redondeo o de truncamiento. ¿Vale? Ok, ok. Entonces ya como quien dice, hago el cálculo ya en las unidades, ya como quien dice, yo me aviento a la talacha de hacer la conversión y ya. Pues al final, Bueno, si me lo piden, ¿no? lo que generalmente yo hago es, deja ver si tengo abierto algo. Sí, tengo abierto ahorita aquí está. Ok, estoy calculando cosas con amorfos de cargas y campos magnéticos y eléctricos. Entonces me sale la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío. Entonces, en vez de yo ponerle de, en unidades de sistema internacional, pues lo agarro en el sistema de unidades atómicas, ¿no? O sea, le ayudo a la máquina. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí se está viendo, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, se ven los angstroms, electron volts. Sí, entonces esa es mi recomendación. Ayúdenle a la máquina un poquito. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No?